Control de flujo en C. El lenguaje C posee operadores para evaluar expresiones lógicas, los cuales permiten tomar decisiones durante la ejecución del programa, lo que se denomina típicamente tiempo de ejecución. Sin embargo, no existe el tipo de dato lógico, es decir, no existe un tipo de dato true o false, verdadero o falso. En su lugar se utiliza un entero representado por 0 o 1, en donde 0 significa falso y 1 verdadero. Y por extensión, cualquier valor distinto de 0 va a ser considerado verdadero. Esto significa que al evaluarse una condición, si esa condición es falsa, el sistema retorna un 0. Por el contrario, si esa expresión es verdadera, retorna un 1. Ahora bien, cuando se evalúa una expresión, si esa expresión da 5, va a ser tomada como verdadero. Por su parte, el lenguaje además posee diferentes sentencias de control, las cuales nos permiten hacer algún tipo de selección o bien lo que se llama iteraciones, repeticiones o ciclos. Los primeros operadores que veremos son los operadores relacionales. Estos 6 operadores se utilizan para formar expresiones lógicas que representen condiciones que puedan ser ciertas o falsas. La expresión resultante es del tipo entero, en donde 0 va a ser falso y 1 va a ser verdadero. Primero vemos que las 4 últimas expresiones, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, son muy similares a las expresiones usadas típicamente en matemática. Entonces, por ejemplo, si x, el valor que tiene x, es mayor a y, y eso es verdadero, el sistema me va a retornar un 1. Por su parte, si x es igual o menor que y, es decir, no es mayor que y, me va a retornar 0, que significa falso. Los dos primeros operadores, igual y distinto, se escriben un poco diferente que algunos otros lenguajes. Tengan en cuenta que la comparación dentro del lenguaje C se hace a través de un doble igual. Si en una comparación escribo un solo igual, voy a estar haciendo una asignación. Entonces, por ejemplo, si yo hago una comparación y digo A igual B, lo que voy a estar haciendo es copiando o asignando el valor de B en A y luego evaluando qué valor resultante tengo. Si el valor que tengo en A es 0, la consulta será falsa. Si es distinto de 0, será considerado verdadero. Entonces, mucho cuidado al momento de escribir estas expresiones, que un simple igual no es lo mismo que un doble igual. Y distinto se escribe con el símbolo de exclamación igual, es decir, el símbolo de exclamación, ya vamos a ver, es la negación, y lo que estamos haciendo es la negación del igual. Por lo tanto, si x no es igual a y, esta expresión me daría verdadero, 1. Caso contrario, si x es igual a y, esta expresión me daría 0, es decir, falso. Vamos a analizar algunos ejemplos de estos operadores relacionales. Voy a hacer los dos primeros y después les dejo a ustedes para que hagan el resto de los ejercicios. Tenemos dos variables, h y z, que son del tipo entero, h inicializada en 3, z en 5, y analicemos qué es lo que imprimiría, bien, el primer printf y qué significado tendría esa impresión. Lo primero que dice es h igual a 1, este igual en forma comparativa. Y uno se pregunta, ¿h es igual a 1? No. Por lo tanto, el valor que se va a imprimir va a ser 0, es decir, falso. Por su parte, la siguiente línea, h igual 3, esta pregunta, ¿es h igual a 3? Sí, es cierto. Por lo tanto, me va a imprimir un 1, es decir, verdadero. Los demás ejercicios se los dejo para que los prueben y los analicen ustedes. Obviamente siempre tienen la posibilidad de ir al compilador, de ejecutarlo, hacer una prueba, pero lo ideal es que lo puedan analizar en forma previa y después contrastarlo con lo que hace el código resultante. Continuemos con los operadores lógicos. Estos operadores se combinan con los anteriores, ampliando y potenciando las posibilidades de evaluación de diferentes expresiones. Tenemos tres tipos de operadores lógicos. El primero
el operador AND, la cual, para que todo el conjunto de expresiones vinculadas a través de este operador sea cierta, es decir, sea verdadera, cada condición en forma individual debe ser cierta. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos valor igual a una condición x mayor a z y el vínculo del operador lógico y a distinto de 0. Si se da la condición de que x sea mayor a z y a su vez a sea distinto de 0, es decir, que las dos condiciones sean verdaderas, el conjunto en total va a ser verdadero y entonces a valor se le va a asignar el valor 1. Es decir, que para que la evaluación del conjunto sea considerada verdadera, todas las condiciones individuales deben ser verdaderas. Con que una sola de estas condiciones sea falso, todo el conjunto va a ser falso. El operador AND es análogo a la multiplicación. ¿Qué significa? Si tenemos una multiplicación en donde uno de los elementos es 0, el resultado va a ser 0. Es decir, el resultado va a ser falso. La siguiente tabla lo que hace es visualizar dos condiciones y el resultado dependiendo de si cada condición es verdadera o falso. En ella vemos que la resultante va a ser verdadera si y solo si las dos condiciones son verdaderas. Con que una de esas condiciones sea falsa, el resultado va a ser falso. El siguiente operador lógico es el operador OR. Bien, acá tenemos el ejemplo donde valor va a ser igual a la condición x mayor a z o a distinto de 0. En este caso, con que uno de estos operadores sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Es decir, si x es mayor a z, eso va a indicar que esta operación es verdadera, entonces valor va a ser verdadero, valor va a ser igual a 1, independientemente de si es o no igual a 0. Y, por su parte, si a es distinto de 0, valor también va a ser 1, va a ser verdadero, independientemente de lo que valga x respecto de z. Es decir, que para que la evaluación resulte falsa se requiere que todas las condiciones sean falsas. Vemos en la tabla que el único juego de condiciones para que el resultante sea falso es que los dos operadores, las dos condiciones mejor dicho, sean falsos. Con que una de esas solas condiciones sea verdadero, el resultante va a ser verdadero. El operador OR es análogo a la suma, suponiendo obviamente que todos los números sean positivos. Con que uno solo de los sumandos sea distinto de 0, es decir, con que uno solo de los sumandos sea verdadero, el resultado va a ser verdadero, es decir, distinto de 0. El último operador es el operador lógico NOT o negación, que es un operador unario que invierte el resultado de la condición o evaluación. Es decir, en este ejemplo, si la condición x mayor a z era verdadera, es decir, que a valor le hubiésemos asignado un 1, el símbolo negación, el de exclamación, digamos, lo que va a hacer es invertir ese valor y me va a asignar un 0 en valor, es decir, un falso. La tabla, sí, es muy simple. Si la condición era verdadero, la negación me va a dar falso. Si la condición era falso, su negación me va a dar verdadero. Entonces, resumiendo, acá tenemos los tres operadores lógicos y su significado y un breve ejemplo. Vamos ahora sí a unos ejemplos reales en donde tenemos que analizar qué hacen estas operaciones lógicas, indicar qué es lo que imprimen y analizar si ese valor resultante es verdadero o falso. Tenemos h igual 3, z igual 5 y a igual 0, supongamos todas variables del tipo entero, y analicemos qué es lo que hace en cada una de estas líneas. La primera condición, h igual a 1, me estás consultando. ¿H es igual a 1? No, h es igual a 3, con lo cual esta primera condición es falsa. La segunda, z es menor o igual a 1, no, z es igual a 5, con lo cual el segundo condicional es falso.
Como vemos, los dos condicionales son falsos, por lo tanto, el resultado de estas dos condiciones, de la OR, va a ser falso, es decir, 0, 0, falso. Veamos el segundo. H igual a 3. H igual a 3 de por sí solo ya es verdadero, con lo cual toda esta condición va a ser verdadera. Si no tuviéramos el O z igual a 1, esto imprimiría un 3. Ahora, como voy a imprimir el resultado de toda esta evaluación, lo que voy a hacer es imprimir un 1, es decir, verdadero. Obviamente, en este caso z es igual a 5, no es igual a 1, con lo cual este condicional es falso. Pero como el primero es verdadero, y con que uno solo sea verdadero, un operador lógico OR, ya toda la condición es verdadera. Las siguientes líneas se las dejo para que las analicen ustedes y comprueben luego a través de una simple ejecución de código. Bien, continuemos con el tema de sentencias. Para entender un poco cómo funciona la sintaxis y lógica del lenguaje, vamos a diferenciar entre tres tipos de sentencias: la sentencia simple, la sentencia compuesta y la sentencia de control de flujo. La sentencia simple no es nada más que una expresión seguida de un punto y coma, típico printf o una asignación. En este caso el punto y coma es algo obligatorio. Las sentencias simples, si pongo una sentencia simple a continuación de la otra, se van a ir ejecutando en el mismo orden en el que fueron escritas. Si yo necesito cambiar ese orden bajo algún condicional, voy a necesitar una sentencia de control de flujo. Las sentencias compuestas no es nada más ni nada menos que un bloque de sentencias agrupados. ¿Y cómo los agrupo? A través de llaves. Visto desde afuera, en el código, me encuentro con un bloque. Este bloque va a ser sintácticamente equivalente a una sentencia simple. Esto va a ser importante cuando empecemos a ver ahora las sentencias de control de flujo. ¿Por qué? Porque la sentencia de control de flujo, al momento de tomar una decisión, va a impactar sobre una sentencia, sobre la sentencia que la sucede. Entonces, si necesito varias directivas, lo que voy a hacer es agrupar todas esas directivas en una sentencia compuesta. ¿Y cómo las agrupo? Con llaves. Dentro de las sentencias de control de flujo, lo que tenemos son las estructuras de selección y las estructuras de repetición que vamos a ver a partir de ahora. Dentro de las estructuras de selección tenemos el if o if-else que ya hemos visto y el switch que hemos también utilizado. Y dentro de las estructuras de repetición, es decir, estructuras que me van a permitir repetir parte de un código la cantidad de veces que me sean necesarias, vamos a tener el while, el do while y el for. Bien, el if es la toma de decisión más simple que podemos tener dentro del lenguaje. En este caso, si la condición que tenemos entre paréntesis es verdadera, se va a ejecutar la sentencia que tenemos a continuación del if. Si es falso, se va a ejecutar la sentencia que está a continuación del else. Esta puede ser una sentencia simple o una sentencia compuesta. Si es una sentencia simple, no necesita que le pongamos las llaves. Si es una sentencia compuesta, va a requerir el uso de llaves. Si la acción que tengo que ejecutar va a ser solamente si la condición es verdadera, es decir, no necesito una acción para la condición falsa, podemos omitir el else, es decir, que el else es un opcional. Como decíamos, si en vez de una sentencia voy a requerir varias sentencias, vamos a necesitar usar las llaves. Entonces, si la condición dentro del if es verdadero, se va a ejecutar sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, y a continuación se ejecutará la sentencia K. Si la condición dentro del if es falsa, lo que va a hacer es saltear el bloque de sentencias que tenemos a continuación del if y va a seguir por el else. Y se ejecutará sentencia A, sentencia B, sentencia C y la sentencia K. Vemos que independientemente de la condición sea verdadera o falsa, la sentencia K siempre se va a ejecutar, excepto que alguna de estas sentencias que tengamos acá sea, por ejemplo, un return. Y de vuelta, si
no tengo una acción que ejecutar en el caso de que la condición sea falsa, podemos omitir el bloque else. Es decir, que la parte del código circunscripta dentro de la instrucción else se puede omitir. Veamos algunos ejemplos. If n mayor que 7, cont más más. Cont más más es lo mismo que escribir cont igual a cont más 1, o sea, el incremento en 1 de la variable cont. Entonces, cont se va a incrementar solo si n es mayor a 7. Si n no es mayor a 7, por ejemplo, n es igual a 5, se va a omitir y cont no se va a incrementar. Al ser solo una sentencia, no requiero poner las llaves. Otro ejemplo. Si n es mayor a 7, incremento el valor de cont. En cambio, si n no es mayor a 7, voy a tener un bloque de falso y voy a poner a cont en 0 y voy a incrementar una variable de error. Bien, entonces podemos decir que cont se incrementa solo si n es mayor a 7. Si n no llega a ser mayor a 7, cont se va a poner en 0 y error se va a incrementar en 1. Como la condición falsa, la condición por falso, tiene más de una sentencia simple, lo que voy a hacer es ponerlas entre llaves para que todo esto se vea como una única sentencia desde el punto de vista del if. Cambiando un poco el ejemplo, si n, en este caso, si n es mayor a 7, incremento el contador, y si a su vez cont es mayor a 10, pongo error en 0. Bien, esto es lo que se llama if anidados, es un condicional dentro de otro. El primer bloque if, como va a haber dos sentencias, el cont más el incremento del cont y el if, lo que tengo que hacer sí o sí es poner las llaves, porque tengo dos instrucciones. En cambio, el segundo if no requiere las llaves. Si las quiero poner, las puedo poner. Les dejo un par de ejercicios de if anidados. Lo que tienen que hacer es definir, en este caso, ¿sí?, en donde asignamos inicialmente a igual 3, qué valor imprime al llegar a la sentencia print. Es decir, qué valor voy a tener en A al llegar a esta posición, luego de haber transitado los if, digamos, ¿no? Los bloques de if anidados. Para hacer este análisis, supongamos un valor de n igual 20 y cont igual 20, un valor de n igual 20 y cont 5, y de n igual 5, cont igual 5, y n igual 5 y cont igual 20. El siguiente ejercicio es más o menos similar, simplemente que vamos a cambiar un poco el código y le dejamos los mismos valores. Obviamente, como siempre, esto lo pueden codificar y ejecutar. Lo ideal es que primero lo analicen y luego corroboren si el análisis que hicieron coincide con las predicciones. Vamos a la siguiente estructura de selección. Else if, que no es ni más ni menos que una sucesión de if, else, if, else, if, else. Es decir, tengo un primer if, una condición. Si esto es verdadero, se ejecuta la sentencia o bloque del área verdadera. Si esto es falso, va a ejecutarse el else. Pero dentro del else voy a tener otro bloque if, else. Si esto es verdadero, se ejecutará esta sentencia. Si es falso, irá al otro bloque if, else y así sucesivamente. Hasta el último else, que cumple el rol de si ninguna de las otras condiciones fue verdadera, ejecuto esto. Obviamente, este último bloque pasa a ser opcional, es decir, si no tengo esta condición de que si ninguna de las anteriores fue verdadera, hago esto, lo puedo omitir. Vamos a un ejemplo para que esto se vea bien. Ejemplo típico de una nota y convertir esa nota en un texto. Si la nota es igual a 10, supongamos que tenemos un valor que puede ir de 1 a 10 y que el máximo posible es 10. Si nota es igual a 10, imprimo excelente. Si esto es falso, es decir, nota no es igual a 10, me voy al else. Y en el else voy a tener una condición. Si nota es mayor o igual a 8, es decir, 10 no es, podrá ser 9,5, 8,3, 8 o lo que fuese, pero es un valor mayor o igual a 8 y menor a 10, porque si hubiese sido 10, ya lo hubiésemos analizado en esta primera parte. Y si hubiésemos ejecutado este printf, ya hubiésemos salido del bloque. Entonces, si la nota es mayor o igual a 8, imprimirá muy bueno. Si esto es falso y la nota es mayor o igual a 6, imprimirá bueno. Y si no se da ninguna de las tres anteriores, el último else es
que se va a ejecutar si, solo si ninguna de las anteriores fue verdadera, es no aprobado. El único detalle acá es que si nota hubiese sido mayor a 10, tendríamos un error, porque no sería válido ese valor. Con lo cual, uno acá podría decir, bueno, si nota es igual a 10 o mayor o igual a 10, imprimimos excelente, lo cual no estaría del todo bien, y lo más correcto sería hacer lo siguiente. Cambiamos un poquito el código y decimos, si la nota es mayor a 10, hay un error, el valor es por exceso. Luego tenemos todo igual hasta el anteúltimo else, en donde consultamos si la nota es mayor o igual a 1, porque dijimos que las notas van del 1 al 10, con lo cual un valor por debajo de 1 también va a ser un error. Y en este caso es un valor por defecto. Pasemos a la siguiente estructura de selección, el switch. Es una alternativa al if-else, es muy similar, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a tener la sentencia switch, dentro del paréntesis una variable o una expresión que nos tiene que retornar un valor entero. Y en base a ese valor entero voy a tener diferentes casos, que son los puntos de entrada. Si, por ejemplo, dentro de esta expresión o variable tengo el valor 2, vengo y ejecuto el valor 2, ejecutaré las sentencias que están acá adentro hasta encontrar el break o break, que es la condición de salida. Los break son opcionales. ¿Eso qué significa? Que si yo no tengo el break, el código se compila igual. Obviamente, el resultado va a ser diferente. Es decir, si la variable que tengo para analizar vale valor 1, este va a ser mi punto de ingreso, va a ejecutar estas sentencias, y si no puse este break, continúa. ¿Hasta dónde? Hasta que me encuentre con un break o termine el bloque switch case. Estos valores que tengo acá, como dije, tienen que ser enteros, no pueden ser funciones, condiciones, variables, tienen que ser valores predefinidos. Y al igual que el bloque if-else, si ninguno de estos valores que tengo acá coincide con la variable a evaluar, tengo un bloque de default que significa que si ninguno de los anteriores coincidió, ejecute este bloque. Resumiendo, valor 1, 2, 3, hasta x son números enteros o expresiones constantes, que ya vamos a ver qué significa. Pueden ser positivos o negativos, puede ser 0, no puede estar repetido, lo único, no puede haber dos valores iguales, no pueden ser con coma decimal ni nada por el estilo, son valores enteros. El default es opcional y se va a ejecutar si, solo si, no hay ningún case que haya coincidido con la expresión que tenemos en el switch. Y obviamente, haya un break que evite que lleguemos a este punto. Podemos tener switch case anidados, es decir, que adentro de uno de estos case podría tener un switch. Hay que tener en cuenta que los case son puntos de entrada, los break de salida. El valor que obtenemos dentro de esta expresión del switch se va a comparar con cada uno de estos valores, y cuando hay una coincidencia ingresa y se ejecuta. Y se va a ejecutar, como dijimos, hasta encontrar un break o finalizar el switch. Veamos cómo sería el ejemplo anterior en el caso de usar switch case. Dijimos, si la nota es 10, podemos imprimir excelente, 9 o 8, muy bueno, 7 o 6, bueno. En este caso, si sacó un 1, imprimirá ¿qué pasó? Si sacó 2, 3, 5 o 4, este printf no lo va a ejecutar, porque este printf se ejecuta si el punto de acceso es case 1, pero sí se van a ejecutar este no ha aprobado. Es decir, de 1, 2, 3, 4 y 5, este no ha aprobado. Y si no es ninguno de estos valores, es decir, es un valor mayor a 10 o menor que 1, un error. Acá podríamos, dentro del default, analizar si ese valor es mayor a 10, es un valor por exceso, si es menor a 1, por defecto, o, digamos, directamente, si es mayor a 10, es un error por exceso, caso contrario, por defecto. Entonces, como dijimos, el switch es una alternativa al uso del else if, pero no siempre. La sentencia switch solo puede comprobar igualdad, es decir, si la expresión que tengo en el switch es igual al valor que tengo en el case, mientras que el if puede evaluar cualquier expresión lógica o relacional.
tal cual se mostró en los ejemplos donde podíamos poner en una condición de if mayor o igual o distinto o lo que fuese, cosa que en el switch case no podemos. Del ejemplo anterior se puede ver que pueden haber case vacíos, que los case, las instrucciones dentro de los case no necesitan las llaves. Esto es porque simplemente el case es un punto de entrada, que si no ponemos el break al final de un grupo de sentencias dentro del case, el código continúa, ¿sí?, hasta encontrar un break o hasta finalizar el switch. Y un uso frecuente que se le da a esta estructura de selección es el armado de menú de selección. Hasta acá hemos visto estructuras de selección, es decir, estructuras que bifurcan en base a una condición las opciones del código, de las cuales, una vez de ejecutada una u otra sentencias, se unen para continuar con el código, obviamente si no hay un return en el medio. Ahora vamos a ver las estructuras de repetición, que lo que hacen, a diferencia de la de selección, es repetir o iterar varias veces un bloque de código, una sentencia compuesta, podríamos decir. La primera estructura que vamos a ver es el ciclo while. Simplemente, en una primera instancia, tenemos la palabra reservada while, entre paréntesis la condición, muy similar al if en este caso. Si la condición es verdadera, se ejecuta la sentencia o el bloque, como en este caso, el bloque o la sentencia compuesta, y una vez que terminó de ejecutar el bloque, vuelve a la cabecera y analiza la condición nuevamente. Si la condición es nuevamente verdadera, se vuelve a ejecutar el bloque y nuevamente se analiza la condición. Y así se va a ejecutar hasta que esta condición sea falsa. Una vez que la condición es falsa, sale del ciclo while, del loop o bucle, y continuará con las sentencias A y B, las cuales se ejecutarían siempre, independientemente de esta condición. Hay que tener en cuenta que si al ingresar por primera vez al while esta condición es falsa, las sentencias 1 a n no se van a ejecutar. Y la cantidad de veces que se ejecute va a estar supeditada a la condición dentro del while, la cual puede ser una condición simple, a mayor a b, o el valor de una simple variable como while a, es decir, que mientras que a sea distinto de 0, va a ser verdadero, o puede ser una condición compuesta, mientras que a sea mayor a b y x distinto de 0, por ejemplo. Pasemos a la siguiente estructura de repetición, que es el do while. Es muy similar al while, salvo que la condición está al final, está al pie de la estructura, con lo cual primero se va a ejecutar y finalmente analizar la condición. A diferencia del while, en donde las sentencias dentro del bloque se podrían o no ejecutar en función de la condición, en el caso del do while se van a ejecutar siempre al menos una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero ejecuto y después pregunto. En el caso del do while, el punto y coma al final es obligatorio. Si no lo pongo es un error de sintaxis. Y la última estructura de repetición va a ser el ciclo for, el cual agrega a la cabecera, a la estructura de la cabecera, el bloque de inicialización y el de operación. El bloque de inicialización se ejecuta cuando se ingresa al for. Cuando estamos ingresando, cuando empezamos a ejecutar la sentencia for, se ejecuta la inicialización. Luego viene la condición, la cual se va a comportar de la misma manera que un ciclo while. Si la condición es verdadera, se ejecuta lo que está en el cuerpo del for. Si es falso, no. Continúa. Y finalmente tenemos el bloque de operación, que se ejecutará antes de la condición y luego de haber ejecutado la sentencia que está embebida dentro del for. Luego de la operación se ejecuta nuevamente la condición. Al igual que el ciclo while, si la condición inicialmente da falso, el bloque asociado al for no se ejecuta. Si la inicialización, porque la inicialización se ejecuta antes de la condición. Veamos un paso a paso del ciclo for. Lo primero que hace, se ejecuta la inicialización. Luego viene la condición. Decidimos si entramos o no entramos al ciclo for. Supongamos que es verdadero, se van a ejecutar las sentencias 1 a n. Luego de eso, se ejecuta el ciclo de operaciones. Luego del ciclo de operación, el de condición. Y ahí me puedo quedar
continuamente dentro de este loop 345, 345, 345, 345 hasta que el análisis de la condición dé falso. Y ahí salimos y continuamos por las sentencias A y B. Finalizando el tema de ciclos. Si bien ante la necesidad de repetir un conjunto de sentencias se puede utilizar cualquier instrucción de bucle, se recomienda para su selección el siguiente análisis. Primero, ¿conocemos cuántas veces hay que repetir un conjunto de instrucciones? Por ejemplo, ¿hay que repetirlo 10 veces? Y por esto de la inicialización y el bloque de operación, lo más recomendable va a ser usar un ciclo for. Si la respuesta es no, uno dice, bueno, estas instrucciones se tienen que ejecutar al menos una vez, por ejemplo, un ingreso de datos y después su verificación, obviamente. Bueno, quizás el ciclo más recomendable es el do while. Si no, usamos el ciclo while. Un ejercicio muy interesante, dada una necesidad de iterar un bloque de código, es hacer la iteración utilizando el ciclo for, luego repetirla utilizando el while y finalmente hacerlo con el do while. Y ver cómo, ¿sí?, cómo cambia nuestro código, qué consideraciones tenemos que tener en cada caso. Continuemos con las instrucciones break y continue. Estas instrucciones pueden utilizarse dentro de cualquiera de los ciclos vistos. Permiten alterar la ejecución de estas estructuras iterativas. Break corta la iteración y sigue la ejecución de las sentencias a continuación del ciclo. Es decir, veníamos ejecutando la sentencia 1, el condicional 2 da verdadero, por lo tanto se ejecuta el break, se saltea la sentencia n y continúa por las sentencias a y b. En el caso de continue, obliga al ciclo a terminar la iteración actual y continuar con la siguiente. En el caso del while o del for, irá a la cabecera. En el caso del do while, irá al pie a analizar si tiene que continuar o no con el ciclo. Si bien el return no es parte de las estructuras cíclicas, tranquilamente podemos tener un return dentro de uno de estos ciclos o dentro de una estructura de selección. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos este return dentro de una de estas estructuras? Muy simple, termina la ejecución de la función. ¿Por qué? Porque el return fuerza a retornar, a salir de la función y devolver eventualmente un valor. Veamos unos casos especiales respecto al ciclo for. En el siguiente ejemplo tenemos un for en donde inicializamos la variable i en 0. Esta variable i analizará su valor respecto de i en cada ciclo y en la parte de operación tenemos el incremento en una de estas variables. La pregunta es, ¿qué imprime este código? Típicamente lo primero que uno diría al ver estas sentencias es que imprime la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9. Sin embargo, no. Lo que va a imprimir es el valor 10. ¿Por qué? Muy fácil. Porque al final de la cabecera del for tenemos un punto y coma. Y ese punto y coma cierra la parte verdadera del for. Con lo cual, lo que va a hacer es incrementar el valor de i hasta que i se haga igual a 10. Cuando i es igual a 10 y esto da falso, sale del ciclo for y recién ahí imprime el valor de i, es decir, 10. Continuando con el ciclo for, tanto el campo de inicialización como el de operación permiten varias instrucciones o sentencias. En este caso, como no podemos usar el punto y coma para hacer estas separaciones, se acepta, o mejor dicho, se utiliza la coma. En el ejemplo, tenemos que en el campo de inicialización se inicializa la variable i en 0 y la variable k en 1. Y por su parte, en el campo de operación se incrementa i en 1 en cada ciclo y se multiplica el valor de k por 2. En este caso, lo que estamos imprimiendo es la potencia de 2 que se almacena en k hasta que i, la variable i, llega a valer 10. El último operador que vamos a ver es el operador ternario, que es el único de esta clase dentro del lenguaje C. Dada una determinada expresión lógica que puede ser simple o compuesta, si esta evaluación es verdadera, se va a ejecutar valor 1, en caso de ser falso, se va a ejecutar valor 2. Como ejemplo, si digo que mayor es igual y como evaluación ponemos dato 1 mayor a dato 2, si esto es cierto, el mayor se va a guardar el valor de dato 1, en caso de ser falso, se va a guardar el valor de dato 2. Este ejemplo lo pasamos a código. Y acá, en lugar de mayor, calculamos el menor. Si número 1 es menor a número 2, en menor se guarda el valor de número 1.
Caso contrario, se va a guardar el valor de número 2.